Hola y bienvenido a este curso para aprender a programar en lenguaje C y C++. En este vídeo explicaremos las funciones de C estándar, scanf y printf y las diferencias que existen con sus homólogos en C++, cin y cout. En este curso trabajamos con cin y cout, que son las instrucciones de lectura y escritura de C++, empleando la biblioteca IOStream. Como vamos a ver, las funciones de C estándar son un poco más engorrosas de usar. Sin embargo, es útil conocer las diferencias que existen respecto a C++, debido, por ejemplo, a la enorme cantidad de programas y libros que usan estas funciones. Al terminar este vídeo, no le importará encontrarse programas que usen las funciones de lectura o escritura en C estándar. Como hemos visto en un vídeo anterior, en C++ las funciones cin y cout se utilizan para leer y escribir datos respectivamente. Cin se emplea para leer datos, generalmente desde el teclado, mientras que cout se utiliza para mostrar datos en la pantalla. En contraste, en el lenguaje C, las funciones equivalentes son scanf y printf, las cuales provienen de la biblioteca estándar studio.h. Mientras que cin y cout son objetos que manejan las operaciones de entrada y salida a través de los operadores de extracción e inserción, scanf y printf son funciones que utilizan especificadores de formato para manejar diferentes tipos de datos. Si te estás preguntando qué son los especificadores de formato, estos son códigos especiales que se utilizan con estas funciones para indicar el tipo de dato que se va a imprimir o leer. Estos se escriben dentro de una cadena de caracteres, usando el símbolo de porcentaje seguido de letras que indican el tipo de dato. La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de especificadores de formato. Es importante aclarar que estos son solo ejemplos de los más usuales, pero que en realidad existe infinidad de ellos. En cuanto a la función de escritura printf, como ya hemos comentado anteriormente, se utiliza para mostrar datos por pantalla. Proviene de la abreviatura escribir con formato, que en inglés sería print format, y su sintaxis es la siguiente. Cadena de formato hace referencia al primer argumento. Este es obligatorio y consiste en una cadena de caracteres que puede contener texto y o especificadores de formato. En cuanto a lista de argumentos, son los valores que se van a imprimir en el lugar indicado en la cadena de formato y que corresponden a los especificadores indicados en dicha cadena. Este programa escribe por pantalla la raíz cuadrada del número 5. Primero se declara e inicializa la variable entera número con el valor 5. En cuanto a printf, toma una cadena de formato que incluye dos especificadores, i para un dato entero y elf para un dato de tipo double. El primer especificador se reemplaza por el valor de número, que en este caso es 5, y el segundo especificador se reemplaza por el resultado de la función sqrt, que calcula la raíz cuadrada de número y devuelve un dato de tipo double. Printf formatea estos valores y los imprime como una cadena completa. Al compilar y ejecutar el programa, muestra por pantalla lo siguiente. La instrucción equivalente, pero empleando cout, sería esta. En este caso, en lugar de usar especificadores de formato, se emplea el operador de inserción para imprimir y concatenar datos en la consola. Por otro lado, la función de lectura scanf se utiliza para leer datos de la entrada estándar, generalmente el teclado. Su nombre proviene del inglés scan formatted, que significa escanear o examinar un dato formateado. La sintaxis básica para leer una variable sería esta. El primer argumento es una cadena de caracteres que contiene el especificador de formato para indicar cómo interpretar el dato de entrada. En cuanto al segundo argumento, es el nombre de la variable precedida del símbolo ampersand. El dato que se lea se almacenará en dicha variable. El ampersand es obligatorio y no es necesario saber por qué. Para los más curiosos, diremos que este símbolo hace el papel del operador de dirección, resultando que a la función scanf en realidad no se le pasa la variable, sino la dirección en memoria de esa variable. Pero no se preocupe si no lo ha entendido. Lo importante es que no se olvide de poner el ampersand delante de las variables
si usa scanf. Este sería un ejemplo simple para leer una variable entera, lo cual es equivalente en C++ a escribir esto otro. Observe que con cin y cout no es necesario conocer los especificadores de formato. Aunque scanf y también cin permiten leer varios valores en la misma instrucción, en general puede ser más adecuado leer cada valor de forma independiente, uno a uno en instrucciones separadas. Veamos un ejemplo sencillo donde se emplean estas dos funciones para que la explicación quede más clara. Este programa calcula la longitud de una escalera apoyada en una pared, empleando el teorema de Pitágoras. Tanto la altura de la pared, el cateto 1, como la distancia desde la pared hasta la base de la escalera, el cateto 2, son datos que el usuario debe introducir por teclado. Para ello se emplea printf para mostrar un mensaje por pantalla solicitando que se introduzcan cada uno de estos datos. A continuación, se utiliza scanf para almacenar los datos en las variables correspondientes. Los operadores de dirección antes de los nombres de las variables son necesarios para pasar las direcciones de memoria de estas variables a scanf, permitiéndole almacenar los valores introducidos en las ubicaciones de memoria correspondientes. Después se emplea el teorema de Pitágoras para hallar el valor de la hipotenusa, que en nuestro caso es la longitud de la escalera. Fíjese que la expresión contiene tanto una raíz cuadrada como potencias. La biblioteca studio.h no contempla funciones para realizar estos cálculos, por lo que debemos utilizar, además de esta, la biblioteca matemática math.h. Una vez incluida en el programa, se puede utilizar las funciones sqrt para calcular la raíz cuadrada y pow para el cálculo de las potencias. En cuanto a esta última, recibe como primer argumento la base, que en este caso son las variables cateto 1 y cateto 2, y como segundo argumento el exponente, que en nuestro ejemplo es 2. Finalmente, se utiliza de nuevo printf para escribir el resultado por pantalla. Al colocar hipotenusa después de la coma, esta función sustituye el especificador de formato lf por el valor almacenado en la variable, y el resultado se muestra en la consola. En cuanto al carácter �barra-n al final del mensaje, añade una nueva línea asegurando que cualquier salida posterior aparezca en la siguiente línea. Por último, vamos a escribir este mismo programa en C++ para ver las diferencias que existen. Como vemos, ahora la biblioteca empleada es IOStream y por tanto usamos cin y cout para la entrada y salida de datos. La diferencia más evidente es que con cin y cout no se emplean los especificadores de formato, lo que facilita y agiliza el escribir nuestros programas. La biblioteca math.h ha sido sustituida por cmath, la cual es la biblioteca matemática que se debe emplear en C++. Sin embargo, la expresión que calcula la hipotenusa permanece igual, ya que las funciones sqrt y pow están disponibles en ambas bibliotecas y su uso es idéntico tanto en C como en C++. Hasta aquí la explicación de este vídeo. Esperamos que os haya servido de ayuda. Ahora, si miráis algún libro o web de C estándar, no os asustarán las funciones scanf o printf y podréis probar sus programas usando cin y cout, que son más cómodas de emplear. Como siempre, os animamos a probar otros ejemplos que se os ocurran para familiarizaros con todo lo explicado en el vídeo. Un saludo.